Buen día, República Oriental del Uruguay. Espero se encuentren todos muy bien en este día viernes ya 10 de marzo del año 2023. Repúblicas de América Latina, República Oriental del Uruguay. Venimos con un tema muy interesante, venimos con un tema que estamos tratando hace días, tiene que ver con una secuencia de capítulos vinculadas a una investigación periodística que hemos desarrollado con un equipo de periodistas que, bueno, ese equipo hizo un enorme esfuerzo por investigar en detalle y darle una hilación cronológica a varios temas que estamos tratando en este programa, y uno de ellos es precisamente esta investigación fiscal vinculada a una organización para delinquir, una asociación para delinquir que, según Fossati, está enraizada o radicada por allá por el año 2013. Hay una nota que se publica en El País que dice: Fiscalía y Cancillería coinciden en que las primeras anomalías en pasaportes rusos datan de 2016. 2016, mirá vos, 2016. Fossati había investigado hacia el 2013, dado que estaba instalada esa secretaría privada de Mujica como presidente de la República, insisto en eso, presidente de la República, jefe de Estado, jefe de gobierno, que se debe ajustar a las competencias que establece la Constitución y las leyes, las instituciones que tienen competencia de acuerdo al orden jurídico vigente, al derecho positivo, debe ajustarse a los presupuestos para todo ello. Sin embargo, el expresidente de la República, José Mujica, se despachó con una secretaría privada y una secretaria privada. Hasta ahí es lo que sabemos de acuerdo a un interrogatorio que desarrolló la propia fiscal Gabriela Fossati en el mes de noviembre del 2022 a la ex secretaria privada de Mujica, María Mina Capilli, entendiendo que a partir de ahí se articulaba todo un operativo vinculado precisamente a esa asociación para delinquir y a esa tramitación de pasaportes y de documentación civil. Fiscalía y Cancillería coinciden en que las primeras anomalías en pasaportes rusos datan del 2016. Fiscal Fossati pidió al Ministerio de Relaciones Exteriores que le diera a conocer datos desde el año 2013. Fossati le pide al Ministerio de Relaciones Exteriores que le dé datos desde el año 2013, o sea, desde mediados del gobierno de José Mujica. Fossati insiste con ese punto, con ese aspecto. Ahí, habíamos comentado en el programa, un nudo causal, hay una causa, hay un centro, un eje articulador, inclusive una pieza necesaria, podríamos decir, para articular todo este mecanismo aceitado de tramitaciones de ciudadanías rusas truchas, ciudadanías de rusos en Uruguay, es decir, ciudadanías uruguayas para rusos, ciudadanías uruguayas para rusos, ciudadanías, documentación civil uruguayos para rusos, para ucranianos también, dice Fossati, básicamente para rusos, insisto con eso. Esta nota está publicada, escrita por el periodista del País, Eduardo Barreneche. Dice lo siguiente: en el expediente del caso Astesiano se desprende que la fiscal Gabriela Fossati y el Ministerio de Relaciones Exteriores encontraron anomalías en pasaportes uruguayos otorgados a rusos a partir del 2016. Qué raro, ¿no? 2016, 2013, entonces no pasó nada, 2014 no pasó nada, 2015 no pasó nada, todo correcto. Cuando ya no era correcto tramitar eso a través de una secretaría privada, como queda claro en el interrogatorio. 2016 ya presidencia de Tabaré Vázquez. Los vicios de los pasaportes son varios, dice luego este informe: nombres de ciudadanos caucásicos que figuran con una tinta distinta a la utilizada en el documento, o repetición de personas que aparecen en unas partidas como cónyuge de una persona, luego de otra. Por eso yo decía que son documentaciones civiles, varias documentaciones civiles. Por ejemplo, partidas de matrimonio, certificados o partidas de defunción, partidas de nacimiento, por ejemplo, pasaportes también, cédulas de identidad, libretas de conducir, es decir, todo tipo de documentación civil. La Fiscalía también constató que una partida de nacimiento, por ejemplo, fue manifiestamente escaneada de otro expediente,
Bueno, estas son maniobras vulgares, ¿no? Desde el punto de vista de la artesanía o del arte delictivo de falsificación de documentos, deja mucho que desear. Pero ¿qué pasó para atrás? ¿Qué pasó para atrás? 2013, 2014, 2015, porque ahí se insistía en la solicitud de trámites para otorgar ciudadanía uruguaya a compatriotas rusos, a conciudadanos rusos de Alexei Silvaev. Alexei Silvaev es un agente ruso, un agente espía, un agente de investigaciones, un espía ruso entrenado para ello, muy vinculado a Vladimir Putin, Alexei Silvaev, que cayó preso a raíz de esta causa investigada por la fiscal Fossati. Esto también dispara luego hacia distintos consulados. Ahora quedó una orden de la fiscal Fossati al actual fiscal suplente, el fiscal Romano, que investiga a través de distintos consulados que fueron la vía mediante la cual se tramitaron este tipo de documentaciones civiles. En el documento, Fossati señala a la cartera que se deberá explicar los motivos por los cuales se procedió a la inscripción de rusos como ciudadanos uruguayos, pese a indicios claros de alteración que fueron mencionados. Y el hecho de que dos de los presuntos hijos de G, ciudadano caucásico, se llevan entre sí menos de 5 meses, lo que es imposible, agrega la fiscal. En el 2019, un presunto nieto de AT presenta la misma documentación irregular adjunta al trámite realizado por su padre para obtener la ciudadanía uruguaya. Fossati también preguntó a Cancillería si los diplomáticos destacados en el consulado de Rusia fueron investigados administrativamente por sus participaciones en las concesiones de documentos uruguayos a ciudadanos extranjeros de cualquier nacionalidad, porque hay marroquíes, hay ucranianos, hay chinos, hay españoles, y exigió al ministerio que le envíe información sobre esas investigaciones en caso de que se hayan llevado a cabo. Con respecto a la pregunta de Fossati sobre si se pudo constatar alguna irregularidad o algún dato llamativo en todos los expedientes tramitados en la Embajada de Uruguay en Rusia desde el 2013, insiste Fossati con esto, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que la Dirección General de Asuntos Consulares dispuso de un grupo de trabajo dedicado exclusivamente al estudio de todos los trámites realizados por personas de nacionalidad rusa que solicitaron la nacionalidad uruguaya o la nacionalidad oriental, si te gusta más. Es decir, estamos hablando de solicitud de nacionalidad, no solo de pasaportes. Insisto con eso porque ayer vimos este asunto, vimos de qué se trata la estrategia del espionaje, la estrategia de trabajo de espionaje desde la vieja escuela de la redincentura de la KGB, Unión Soviética, hacia la escuela del SBR, que es exactamente lo mismo, es una proyección de esa escuela que tiene distinto nombre, dado que hoy es la Federación Rusa y ya no es más la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, por supuesto que liderada y bajo la hegemonía política total de Rusia. Pero en este caso se continúa con el mismo régimen de agentes del espionaje internacional que va perpetrando Rusia en el mundo. Yo te voy a leer un interesante trabajo de investigación de un investigador de altísimo nivel, francés, él, periodista, director de una agencia de noticias, que publica algo sumamente importante y que se vincula totalmente con lo que ayer planteamos respecto a los estudios que realizó el historiador y escritor británico Ben Macintyre cuando publica ese libro de enorme éxito mundial, motivo de sendos documentales, motivo de conferencias y por supuesto de una lista millonaria de ejemplares vendidos, Espía y Traidor. Espía y Traidor es un libro en el cual Ben Macintyre, este autor inglés, desarrolla, no, digamos de modo novelesco, toda la historia de uno de los principales agentes del espionaje soviético, llamado Oleg Gordievsky, quien se va a convertir al mundo occidental
quien va a trabajar como un topo a favor del Reino Unido y de los Estados Unidos para salvaguardar con un montón de información privilegiada que él tenía, para salvaguardar incluso Occidente de un posible conflicto nuclear y a su vez también de una red importantísima de agentes que estaban diseminados por Europa y los Estados Unidos a modo de intrusos, prácticamente agentes invisibles, a los cuales desde aquella época de la Unión Soviética, la KGB y su escuela profesional de agentes les llamaba y les llama agentes ilegales. Agentes ilegales. ¿Por qué? Porque se introducen de modo ilegal en distintos países occidentales, simulando ser ciudadanos de esos países, simulando a través de documentación, de una historia personal falsa, es decir, van articulando toda una ingeniería de falsificación documentaria y a su vez te elaboran prácticamente una novela, te crean una historia personal inexistente desde el nacimiento, niñez, adolescencia, juventud, parentesco de un agente ruso que figura de pronto como un ciudadano inglés, un ciudadano español o un ciudadano uruguayo, o un ciudadano uruguayo que a su vez tiene, digamos, la vía libre. Imagínate sacar ciudadanía uruguaya, pasaporte uruguayo, tiene la vía libre para moverse por toda Latinoamérica, un agente del espionaje ruso. Esos agentes del espionaje ruso, a su vez, son especialistas, por ejemplo, en temas comerciales, económicos, muchos de ellos son economistas, brokers especializados, expertos en cuanto al asesoramiento empresarial, a las estrategias jurídicas del lavado del dinero, muchos de ellos también abogados, y una gran cantidad, que se sigue prefiriendo que sea así, son periodistas, periodistas especializados en distintos temas y políglotas, gente de alto coeficiente intelectual que domina idiomas y los domina muy bien. Impresionante, ¿no? Impresionante lo que está pasando en el mundo, en esta nueva etapa, nueva versión de una guerra fría que se va calentando, evidentemente. El contexto mundial, ¿cuál es? Es el contexto de una guerra, que los globos chinos, que China ahora amenaza otra vez a Estados Unidos con que se va a acelerar el conflicto por Taiwán, China quiere tomar Taiwán, China mostrando que tiene ventajas tecnológicas respecto a la inteligencia artificial en relación a los Estados Unidos, ha creado ya un primer sol a través de la tecnología de la fusión nuclear, salió ayer la información de todo ello, está creando nuevos armamentos, está compitiendo a nivel de las estaciones espaciales incluso, y así sucesivamente planteando China, Rusia, Irán y los países alineados un eje que le tensiona mundialmente la situación a Estados Unidos y los países de la OTAN integrados, por supuesto, en esa alineación a los Estados Unidos, ¿no? Países de la OTAN, Estados Unidos y los países europeos de la Europa Central, que están realmente hackeados por todo esto. Están hackeados a través de la invasión rusa a Ucrania, una invasión y una situación de guerra que se va eternizando, se va haciendo crónica, va afectando evidentemente la economía occidental, porque traduce todo esto hacia una economía de guerra, va afectando la economía de los distintos países y el mercado mundial de bienes y de servicios, está afectando los energéticos, está afectando también la comida, los commodities de alimentos, básicamente granos, carnes, y también los minerales, los metales y la energía. Y están, por supuesto, agazapados y buscando por todas las vías desarrollar tratados privilegiados, tanto China como Rusia, con las joyas de la corona, que son Argentina, Brasil y Chile en Sudamérica. ¿Por qué? Porque Argentina, Brasil y Chile tienen grandes reservas naturales, enormes reservas naturales. Argentina tiene la segunda reserva más grande del litio, del ónix, del zinc, de hierro, tiene gas natural, petróleo. Y todos esos minerales, algunos los nombré y hay más que no recuerdo ahora, que también tiene Chile y Brasil, son necesarios para la elaboración de la tecnología de punta, como ser computadoras, satélites, las computadoras de los satélites, que trabajan todos los satélites con computadoras, celulares, tecnología militar, etcétera. Y por supuesto quieren conquistar, como Pinky Cerebro, quieren conquistar el mundo.
¿Se acuerdan? Pinky Cerebro. Conquistaremos el mundo, Pinky. Y así lo quieren conquistar. Evidentemente esas alineaciones que se venían dando con los países vinculados a regímenes marxistas, socialistas, como el de Lula, como el de Morales, Evo Morales, como el de Correa en Ecuador, en Argentina con Cristina de Kirchner, estas cumbres de la CELAC, están buscando esa alineación de cooperación estratégica, militar incluso, y sobre todo estratégica en cuanto a lo industrial y la elaboración de energía, la creación o generación de energía, inclusive nuclear. Eso estaba en proceso importante, encaminado en un proceso importante. Aparece Comando Sur de los Estados Unidos en el año pasado, fines del año pasado y en este año, y eso quedó ahí aparentemente paralizado a través de las advertencias que realiza el Comando Sur hacia los distintos gobiernos de Latinoamérica. Este es el contexto, todo esto es el contexto en el que está esta causa vinculada a los pasaportes y a la documentación civil que solicitaban rusos, sistemáticamente solicitaban agentes rusos, como el caso de Alexei Silvaev, a esa secretaría privada montada por Mujica en el año 2013. ¿No? A ver si nos queda claro, porque si no seguimos con el caso Astesiano, el caso Astesiano, el caso Astesiano, que tiene muchísimo que ver con una estrategia propagandística que ya formuló Goebbels. Pero voy a leer ese punto, el de Goebbels, y van a ver que es muy familiar. Los uruguayos ya estamos habituados, ya naturalizamos lamentablemente eso, ya lo tenemos como algo incorporado, la insistencia de la información mentirosa, la media verdad, y se insiste, se superpone, y todos los días algo sobre esa mentira informada que nos quita del tema verdadero, del punto central de un tema X. En este caso, esta investigación fiscal vinculada a esta asociación para delinquir. Tengo acá en mis manos, en el celular, un libro excelente que descubrí el otro día, que precisamente confirma lo que ayer comentamos y leímos del libro de Ben McIntyre en cuanto al trabajo, el diseño, el estilo y el diseño de los agentes de investigación o los espías rusos, cómo trabaja el espionaje ruso. Este libro se intitula Los métodos soviéticos de propaganda y desinformación. Los métodos soviéticos de propaganda y desinformación. Está escrito por el autor James Goldsmith. James Goldsmith es propietario y director de la revista francesa L'Express y ha publicado este libro fantástico de investigación. Dice lo siguiente, digamos la primera página: la libertad de prensa es fundamental para la protección del ciudadano contra el poder del Estado. Gran tema, ¿no? Que se plantea en todo Occidente, el entuerto, el conflicto, la línea divisoria tan difícil de trazar entre la necesidad de la libertad de prensa, la transparencia de la información, de lo que hacen los gobiernos, de lo que sucede en el Estado, en la vida pública, y a su vez los secretos de Estado, que también son necesarios. Pero se abusa muchísimo del secreto de Estado. La libertad de prensa es un elemento característico, fundamental y constitutivo de un Estado republicano democrático. Si no, no hablaríamos de eso. Es decir, la democracia, como la entendemos en Occidente, esa democracia de perfil o de naturaleza liberal, porque es la democracia que concibe nuestras libertades individuales y al individuo como el centro de atención, preocupación y razón de ser de un Estado republicano, democrático, liberal, con democracia representativa, con alternancia de distintas fuerzas políticas en el poder y admitiendo naturalmente en su seno la libre discusión de las ideas, contemplando las libertades de los ciudadanos y de los habitantes de ese país. Bueno, la libertad de prensa, fundamental. Cuarto poder, además, la prensa, es la que incide, la que enseña, la que forma ciudadanía o deforma ciudadanía. Eso es lo que hace el llamado cuarto poder cuando trabaja mal, de modo deshonesto, carterizado o vinculado a intereses corporativos, financieros, económicos, que nada hablan en sí mismos de una actividad periodística con vocación periodística de informar y de formar. El periodismo no solo informa,
sino que a través de la información está dando señales, está dando insumos, elementos a la población y también debe instalar de modo, si vos querés, experto, técnico, una evaluación del estado de situación de lo que se informa. Por eso se informa y se forma opinión. La prensa no es imparcial. La prensa no es imparcial. El periodista no es imparcial. Somos un individuo, un sujeto, tenemos nuestras perspectivas, nuestras visiones de las cosas. Lo que sí debemos ser es veraces, responder a la verdad de los hechos, a la verdad a la cual al menos podemos acercarnos, podemos acceder. De acuerdo a toda la verdad a la que accedemos, debemos entonces tamizarla a través de nuestro raciocinio, nuestra capacidad de pensar, que eso es lo que contempla una democracia republicana, ciudadanía con capacidad de pensar, capacidad de raciocinio, pensamiento crítico, por lo menos el básico. Yo no te pido que seamos todos doctores, expertos en grandes temas, pero tener sentido común y razonamiento para evaluar lo que está pasando en el país y en el mundo. La libertad de prensa. Todo eso involucra la libertad de prensa. ¿Y qué dice entonces James Goldsmith? Bueno, que la libertad de prensa es fundamental, es un, digamos, prerequisito para la libertad. Debemos luchar incondicionalmente en favor de ella. Pero, ¿cómo deberíamos reaccionar cuando aliados de un sistema totalitario tratan de emplear la libertad de nuestra prensa como una pantalla protectora tras la cual pueden conspirar para destruir la libertad misma? ¿Les suena familiar en este país? Repito, ¿cómo deberíamos reaccionar cuando aliados de un sistema totalitario tratan de emplear la libertad de nuestra prensa como una pantalla protectora tras la cual pueden conspirar para destruir la libertad misma? En este caso, de la ciudadanía uruguaya que solicitan rusos a través de una enorme red de corrupción instalada en el 2013, estamos viviendo lamentablemente este sistema totalitario informativo que solo va para un lado e insiste hacia un lado solo respecto a un tema que es enorme y no se lo está abordando con la seriedad que esto necesita. Porque incluso si hay una prensa que abordara con seriedad este tema y que acompasara o acompañara todas las líneas de investigación de la fiscal Fossati, la propia fiscal Fossati estaría protegida. La propia fiscal Fossati tendría fusibles periodísticos que estarían alertando a la población, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete programas serios que estuvieran advirtiendo a la población de qué se trata realmente este tema y no de un camuflaje de prensa aparentemente libre que nada interroga y sencillamente direcciona la información, sacando material, filtrando material de una investigación fiscal solo hacia un signo o un lado de lo que esta investigación tiene. Acá tenemos un caso de laboratorio de esto que dice Goldsmith. ¿Mm? De esto que dice Goldsmith. Lo que aparenta ser libertad de prensa, lo que aparenta ser información, en verdad es un sistema de aliados totalitarios, totalizan, hegemonizan las versiones aparentemente oficiales de una prensa masiva y profesional que está mintiendo. Miente por decir cosas que no son del todo correctas o por decir medias verdades o no obedecen a la tarea fundamental de la prensa por no investigar, no preguntar, no repreguntar, y estos temas van obviándose, van quedando ahí. Hay lecciones que aprender, por ejemplo, dice este hombre del conflicto entre Cartago y Roma. Los cartagineses eran un gran pueblo semítico y cuando los necesitaban sabían luchar. Su general más grande, Aníbal, condujo a sus tropas a la victoria en batallas contra Roma. Y más adelante dice, hoy en día en Occidente somos como Cartago y Moscú, y Moscú como Roma. Parecemos incapaces de comprender la manera de pensar del Kremlin. Somos comerciantes y queremos conducir nuestros asuntos en paz, pero siempre desde el lado comercial, desde el lado económico, dice él, desde arreglar las cuentas. Y después vienen estos totalitarios que ya están dentro de nuestros estados y que simulan ser democráticos, jugando el juego democrático, para robarse
todas las joyas de la abuela. Siempre lo mismo. Siempre, siempre lo mismo, ¿eh? Como decíamos en el fútbol, como diría mi abuela, cuando nos calentábamos con algún juez que estaba flechado. Siempre lo mismo, ¿eh? Bueno, siempre pasa lo mismo. Siempre es la misma receta de estas direcciones políticas de alineaciones o coaliciones republicanistas, pero muy blanduzcas, ¿viste? Muy blandengues, que se van agotando en la buena administración económica que la hemos señalado y con justicia, una buena dirección económica, digamos que un rescate de una economía desastrosa que había dejado el Frente Amplio, una economía digna de ser atacada a través de una cirugía profunda, de un ajuste fiscal, y este gobierno la sacó muy bien. Somos justos en eso, hay que serlo y hay que reconocerlo, pero no alcanza en esta época del mundo. Ya no alcanza con arreglar la economía, porque si vos tenés la mitad de la población, la mitad de energúmenos que están convencidos que hay que ir al socialismo, no les importa nada los resultados económicos y que hayan mejorado algunos aspectos económicos y también hasta incluso algunos aspectos importantes de la seguridad pública. No les importa. Y todo eso está direccionado, está propagandeado, está grabado permanentemente en esos cerebros de que hay que ir a otra cosa porque estos gobiernos no tienen rumbo, son muy malos, generan hambre, son capitalistas, concentradores de riqueza. ¿Y cómo le explicás a la gente que está mal formada desde hace 15 años con un pésimo sistema, no de enseñanza, sino de desinformación, de desenseñanza? ¿Cómo arreglás eso? ¿Cómo arreglamos generaciones estropeadas a través de una hegemonía cultural instalada de modo totalitarista en nuestro sistema de enseñanza? Todo esto va explicando este señor. Sin embargo, esto no nos debería resultar difícil percibir. La Constitución, por ejemplo, de Brezhnev de 1977, estipula muy oficialmente que la meta de la Unión Soviética, en realidad su deber, es extender el sistema comunista a todos los países del mundo sin excepción. La doctrina Brezhnev sostiene que una vez que el comunismo se establece en un país, se torna irreversible. La URSS emplearía medios militares para intervenir en cualquier país donde la dominación comunista se vea amenazada. Por otro lado, este tipo de dominación se debe establecer en los países no comunistas, las brigadas internacionales en España, como bien analiza César Vidal. Vamos a seguir con este tema y vamos a recibir al diputado Conrado Rodríguez, pero quiero antes, vamos a ir a una pausa, si te parece, Jorge, y antes quiero rescatar otro momento de este libro, porque lo que está diciendo respecto a la Unión Soviética, hoy lo están replicando Rusia por un lado y China, fundamentalmente, con planteos que son prácticamente los mismos que los que planteaba la doctrina Brezhnev en aquel entonces. Quédate ahí.